Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Bendecidos? Amén. Bueno, pues yo también estoy muy bendecida por el simple hecho de ser portadora de la voz de Dios. Entonces, pues les quiero pedir que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 21, 17, del 15 al 17. Ahí es donde vamos a estar meditando la palabra de nuestro Señor. ¿Mandé? 21, 17. Juan 21, versículos del 15 al 17. ¿Me quieres ayudar, Carlita, por favor? Bueno, llevo. ¿Cuántos? Perdón. Juan 21, capítulo 21, versículo del 15 al 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Amén. Si nos damos cuenta, mis hermanos, hizo Juan, Evangelio de Juan. Es que, por ejemplo, en mi Biblia, la primera pregunta le dice nada más Simón, no le dice Simón Pedro. Si nos vamos dando cuenta cómo lo va manejando. Hace de las tres negaciones, Cristo Jesús hace tres preguntas. De esas tres preguntas son las que ahorita leímos en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17. Entonces, si nos damos cuenta, le va llamando de diferente forma. ¿Por qué? Porque hubo tres negaciones. Y en las tres negaciones, cuando él le vuelve a preguntar, ahí las va manifestando. En la primera, que le dice Carlita? ¿Me amas? En la segunda, ¿Me quieres? en la tercera, ¿Me amas? Me amas. pero La tercera le dice: ¿me quieres? ¿y cómo le va llamando? Simón, y luego Simón hijo de Juan, y luego Simón hijo de Juan. También Ajá. en 60, también las tres veces dice Simón hijo de Jonás Ajá, y me ama. Las ajá, tres veces dice. ajá. Entonces, en la que yo tenía, hay una donde sí le dice, pero no sé si es la segunda, donde dice Simón Pedro, ¿me ama? En la primera, que le pregunta, le dice, apacienta a mis corderos. En la segunda, apacienta a mis ovejas. Ah, sí, en la primera Ujú. dice Simón Pedro, en la segunda Simón hijo de Jonás, Ajá. y en la tercera Simón hijo de Juan. Uh-huh. Y en la tercera le vuelve a decir, apacienta mis ovejas. En cada pregunta que le iba haciendo, iba pasando su corazón. Cuando hubo él le dice que va a haber tres negaciones y que se cumple en la vida de Pedro, pierde su apostolado. Uh-huh. Obviamente, Cristo sabía cómo iba a reaccionar Pedro. Lo tenía por asentado, pero Pedro no. Pedro, él con mucha confianza dijo que no lo iba a negar, porque lo amaba. Y cuando termina negándolo, pues es cuando entra al patio del, ¿cómo se llama? Donde están los sumos sacerdotes, y se empieza a calentar con el fuego. Ahí fue donde determinó que le preguntaban, ¿tú eres los seguidores de Jesús? No, pero si hablas y comes todo igual que ellos. Y ahí fue donde fue determinante que lo negó. Cuando se vuelven a encontrar,
que resucite y todo, y luego le hace esas tres preguntas por las tres negaciones. Pero en cada pregunta, el Señor iba midiendo su corazón. En cada pregunta iba midiendo su corazón del Señor, de Pedro. En la pregunta primera que le dijo, ¿no? Sí. En la segunda, la primera dijo apacienta a mis cabritos. En la segunda, apacienta a las ovejas. En la tercera le vuelve a decir apacienta a las ovejas. En la primera, ¿qué significa los cabríos? Son los pequeños de un año, los jóvenes. Apacientan, necesitan ser apacentados, guiados, ministrados, enseñados. En la segunda le dice apacienta a las ovejas. Ahí significa que va a apacentar a los adultos. Los va a enseñar, los va a adoctrinar, los va a preparar, los va a preparar. Perdón, hermano, me salté, la predicación se llama apacentando a la grey. Apacentando a la grey. La grey significa para representar a la iglesia. Apacentar significa instruir, enseñar o adoctrinar. Entonces así ya puedo entrar bien, ¿verdad? Perdón. Entonces, cuando le dice le hace la segunda pregunta, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta a mis ovejas. En la tercera dice, ¿me amas? Apacienta a la grey, al pueblo. Entonces, ahí, en la tercera pregunta, Dios ya había pesado el corazón de Pedro. Ya lo había pesado, así, según iba contestando, le iba diciendo, él ya no iba pesando. Cuando llega a la tercera, le dice, tú lo sabes todo, pacienta la grey, al pueblo. Y en ese momento, le regresa su apostolado. ¿Por qué le regresa su apostolado? Porque ya había medido su corazón, ya había pesado. La verdad es que en ese momento Dios se dio cuenta, Cristo se dio cuenta, que en su corazón había habido un arrepentimiento total, así de fallé, pero aquí estoy. Y aquí estoy porque te amo. Te amo y hoy voy a hacer lo que me estés pidiendo. Entonces, de ahí vamos a desglosar que de ahí va a salir el pastorado. De ahí sale el pastorado. Entonces, cuando el Señor pesa los corazones de las personas idóneas que levantan como pastores, sabe que puede apacentar a la grey. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, cuando un pastorado es levantado por el Señor. Y precisamente por eso le dice a Pedro que instruya a los jóvenes, que instruya a los adultos, que instruya a su iglesia completamente. Porque es necesario que la iglesia esté adoctrinada, enseñada, instruida. Porque ese es el trabajo que tienen los pastores, que son levantados por Dios. Y que nosotros como pueblo, como ovejas, tenemos que ser también apercibidos. De cuando el pastor verdaderamente está a la brecha con nosotros. Y verdad que ahí entró mucha reflexión en pensar qué estamos recibiendo en Tabernáculo de la Vida.
Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos más que por asentado y por conocido que sí se está haciendo el trabajo. Que sí se está haciendo el trabajo. Que realmente el pastor que está aquí en esta iglesia fue levantado por Dios y ha tenido un corazón de decirle a Dios, sí te amo, Señor, y te obedezco. Entonces ahora nosotros tenemos que sopesar realmente qué estamos haciendo, qué estamos recibiendo. Porque sí se está haciendo el trabajo de ministrar a los jóvenes, de ministrar a los adultos, de ministrar a todos en general. Entonces, si esta predicación va para todos, pero creo que sí hay excepciones en las cuales sí tenemos que sopesar esta palabra del día de hoy, de sopesarla, porque esa es la finalidad que tiene Dios a través de esta palabra de Juan, a través de Pedro, de que apacentar a la grey no es fácil, pero tampoco es difícil cuando verdaderamente estamos en Cristo Jesús, cuando verdaderamente obedecemos lo que Dios quiere para nosotros, ese llamamiento que Dios le ha hecho a cada uno de nosotros, y que sabemos que no vamos solos, que sabemos que realmente, así como Pedro tuvo un corazón de arrepentirse y de cambiar el rumbo. Yo sé que Pedro lo quería y lo amaba así, pero hay muchas circunstancias en nuestras vidas de las cuales nos llevan a diferentes caminos. Pero es cuando nos separamos de Dios, es cuando no queremos obedecer, cuando no queremos hacer lo que Él nos está pidiendo. Dice que cuando el Señor le formula a Pedro la pregunta de 3 veces, puede parecer una simple repetición, pero no fue así, aunque había una similitud en las preguntas de estas, no fueron idénticas. Nosotros en la palabra pudiéramos entender cuando hace las preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Pero cada pregunta va con diferente sentido. Y era lo que les comentaba, hermanos. Sí, esta pregunta va para todos, pero yo sé que va a caer y va a recaer en ciertas personas que estamos aquí. Va para todos, sí. Pero hoy el Señor de verdad quiere oír de nuestra boca decirle: sí te amo, Señor. Cuando a Pedro le dijo eso, le dijo: ve y apacienta a la grey, sabía perfectamente bien el peso que él tenía en el puesto. Pero no le podía fallar otra vez. No podía fallar otra vez. Y porque aparte, Cristo Jesús ya había pesado su corazón. Y cuando le da esa carga, sabe que la puede llevar perfectamente bien. Pese a lo que tenga en contra, pese a lo que venga, pese a lo que haya. Y hoy es lo que quiere ratificar en cada corazón de cada uno de nosotros. ¿Me amas? Apacienta la grey. Porque ahí, en ese aspecto, puedo entender que todos tenemos las capacidades. Y somos sus hijos.
Y estamos aquí no porque nosotros hayamos decidido, porque Él nos apartó, porque Él nos escogió, porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y es un plan perfecto. Pero desafortunadamente a veces pensamos, y de verdad que pues Dios va enriqueciendo todo, lo comentamos en el discipulado, que a veces nosotros queremos hacer las cosas solos, que nosotros queremos hacer nuestros planes solos, que nosotros nos sentimos muy fuertes para hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Y realmente esa es la parte donde nos cansamos, nos debilitamos, no alcanzamos a concluir las cosas y las instrucciones que Dios nos da, porque realmente no apelamos a que Él esté con nosotros. Siempre casi tratamos de hacerlo de lado. Y esa es una de las partes que el Señor quiere dejar el día de hoy muy claro. Que realmente cuidar a las ovejas, tener un pastorado, no es nada fácil. Pero si realmente tenemos ese llamamiento y lo recibimos con amor, con gozo, con gusto, con disposición de hacerlo, pues las cosas se van a hacer más simples, más fáciles, porque realmente lo que Dios busca son corazones dispuestos, corazones que verdaderamente, pese a lo que vean, pese a lo que sientan, sepan que sí se puede hacer, que sí realmente podemos sucumbir a lo que Él esté buscando en nosotros. Y sabemos que todos tenemos un llamamiento, pero no para todos es el llamamiento de pastor. Hay diferentes llamamientos. Y el más fuerte, el más, es el del pastorado. Y es el que nosotros, hoy por hoy, no le hemos dado ese peso. Y no le hemos dado ese peso porque realmente no nos hemos puesto así, literalmente, los zapatos. Pensaríamos que, pues sí, está respaldado por Dios, aquello, y serían muchas razones y circunstancias que podríamos pensar, pero realmente ponerse en los zapatos cambiaría nuestra percepción, nuestra visión, nuestro oído, cambiaría totalmente, porque siempre es muy fácil a veces criticar, a veces juzgar, a veces son muchas circunstancias de las cuales la verdad es que pues a veces menguamos al Espíritu Santo por esas circunstancias, pero realmente si nos ponemos a pensar, a sopesar la carga que lleva un pastor, cambiaríamos totalmente nuestra forma de pensar, de actuar, de hablar, de todo, porque se nos hace muy fácil que saber que tenemos a una persona puesta por Dios y que a través de esa persona Dios se va a manifestar en todas las áreas de nuestras vidas, porque así como lo dijo, nos tienen que enseñar, adoctrinar, capacitar, nos tienen que dar todas las armas necesarias para poder verdaderamente ser hijos de Dios y manifestarnos como tales. ¿Qué me decía el Señor? Les hace falta dejar de ver con los ojos carnales, oír con los ojos del mundo, hablar como todo el mundo habla. Necesitamos
necesitamos ser más espirituales. Porque nuestra postura ya no es del mundo. Nuestra postura es espiritual. Y lo dice la palabra, lo que es del mundo es. Lo que es del espíritu, es. Lo que es espiritual, del espíritu es. Entonces, realmente, tendríamos que empezar a valorar lo que Dios ha puesto como nuestra autoridad. Nos tendríamos que dar cuenta cómo se preocupan por nosotros. En cada circunstancia, más, menos. Tendríamos que sopesar todo eso. Cosa que realmente no estamos manifestando. Con nuestras actitudes, con nuestros modales, con nuestras palabras, con nuestros hechos. Entonces, realmente, mis hermanos, es algo de lo cual sabemos que todos tenemos un llamamiento, sí, y cada quien sabemos qué llamamiento tenemos. Pero cada uno de nosotros sabemos si lo estamos llevando a cabo. Si un día le dijimos a Dios, sí, porque te amo. Y si un día le dijimos, sí, porque te amo, francamente, no estamos dando a notar que realmente queremos estar en lo que Él nos dio y nos entregó a cada uno de nosotros. Y como bien me lo manifestaba, es mi iglesia amada, en la cual yo necesito ver que verdaderamente un día pactaron conmigo, individual. Y hoy no estoy viendo que verdaderamente este pacto se esté cumpliendo. No se está cumpliendo por el simple hecho de que a nuestra autoridad, que fue puesta aquí en el tabernáculo, no le estamos dando el peso que merece. Porque fue levantado por Dios. Lo aceptó con amor. Y creo que realmente a veces nos volvemos ciegos. Nos volvemos un tanto egoístas. Porque la presencia que aquí se para es la misma presencia de Dios a través de en cada iglesia, en cada templo. Y no le estamos dando ese peso. No nos estamos metiendo en sus zapatos. No estamos apoyando. No estamos cargando lo que carga Él. Y realmente, de hermanos, eso pesa, y pesa mucho. A través de esta prédica me llevó al confinamiento. Todo lo que se vino haciendo en el confinamiento, todo lo que recibimos, todo lo que se gestó. Que no estábamos aquí en el templo como iglesia, estábamos divididos. Cada quien en su hogar, sí, escuchando la prédica, pero no estábamos en un mismo sentido, en un mismo espíritu, en un mismo lugar. Eso marcó la diferencia en cada uno de nosotros. Nos hizo pasar por un desierto. Cuando nos hace pasar por un desierto, mis hermanos, es porque dejamos de escuchar su voz. Y era necesario que pasáramos por ese desierto para volver a escuchar su voz.
Fueron muchas circunstancias, fueron muchas situaciones. Que por lo menos yo, en lo personal, sentí que hubo un renuevo en mi vida. Y honestamente, hermanos, siendo pesada y medida, no. Le quedé de ver a Dios. Y creo que le sigo quedando de ver. Y de verdad que para mí ha sido muy, muy, muy fuerte este tema. Porque fue una confrontación total. Fue una confrontación total, hermanos, porque de verdad que a veces con tan poquito nos conformamos. Con tan poquito de veras le damos rienda suelta a las emociones, al yo estoy haciendo, al me falta hacer esto, pero no, mis hermanos. Son emociones que realmente ayudan a desacusarse. Y hoy por hoy, lo que está pidiendo mis hermanos es que verdaderamente le demos el peso que merece a nuestro Padre, a nuestro Cristo, al Espíritu Santo. Es tan importante, mis hermanos, que verdaderamente se acerquen a nuestros corazones eso, porque solamente así, en estos tiempos, vamos a poder discutir de todo lo que estamos viviendo, de todo lo que se está afectando, de lo que está manifestando. Tenemos algo tan grande, tan maravilloso, tan fiel, tan poderoso. ¿Por qué no hacerlo, hermano? ¿Por qué hacerlo de lado? Y en verdad, hermanos, que Dios, el día de hoy, está esperando una respuesta de cada uno de nosotros. De verdad, hermano. Está esperando una respuesta. Pero no una respuesta que se quede en el tintero. Una respuesta que verdaderamente se vea, se nota, se siente. Y no con palabras, sino con nosotros. Quiere unificar verdaderamente su cuerpo. Y está haciendo muchas cosas, hermanos. Si ponemos a razonar todo lo que Dios ha entregado, es con una única finalidad, hermanos. De que la Iglesia de Cristo Tabernáculo de David marque la diferencia. Marque la diferencia, hermanos. Y solamente eso va a poder ser posible cuando cada uno de nosotros nos sometamos a la voluntad de Dios a través de su pastorado y del pastor que nos puso por autoridad, que nos puso como un padre espiritual, que no lo veamos como el padre espiritual físicamente, que se va a manifestar a través del Padre, y Él es un vaso en el cual se derrama, en el cual se manifiesta. Y en verdad que es algo que me hace pensar muy fuertemente, hermanos, que el Espíritu de Dios está aquí en una manifestación tan fuerte, tan poderosa, mis hermanos, que no podemos dejar de pasar de largo. ¿Por qué se está manifestando tan fuerte el Espíritu Santo? ¿Porque realmente ya estamos consagrados? ¿Porque realmente ya somos santos? ¿Porque realmente estamos cumpliendo con todo lo que nos está pidiendo el Señor? Hay que ser honestos, hermanos. Hay que ser honestos. Le quedamos a deber siempre. Siempre le quedamos a deber.
Cuando Él es un Dios de amor, de misericordia. En verdad, hermanos, que me hace pensar muchas cosas. Muchas cosas en cuestión al cuerpo de Cristo. Que hoy más que nunca pide que nos unifiquemos. Que verdaderamente estemos todos en un mismo sentido y en un mismo espíritu. Que ya nos dejemos de estar tan tibios. Que ya dejemos de estar pensando en si puedo, si quiero, si es necesario. No, mis hermanos. Ya no hay tiempo. El tiempo se está agotando, se está acabando. Tenemos que verdaderamente hacer lo que nos está pidiendo el Señor. De verdad, a cada uno de nosotros. Porque solamente así, con todo lo que nos ha sido entregado a cada uno de nosotros, el cuerpo se puede fortalecer más. Y no se va a ir la carga de un solo lado. La carga va a ser pareja. Todos vamos a cargar con lo que se nos ha encomendado. Y en verdad, mis hermanos, que pues yo en esta tarde le doy muchas gracias a Dios porque de verdad que cuando Él habla muy claro, muy determinante. Cuando no escuchamos, hermanos, es porque nos hemos alejado de Dios, porque estamos lejos. Y el pastor nos ha venido exhortando a que busquemos de Dios, a que escuchemos a Dios. Porque solamente escuchándolo, mis hermanos, es como podemos entender cuánto amor hay para con nosotros, cuánta paciencia, cuánta misericordia. Porque hasta el día de hoy, en serio, las circunstancias que hemos vivido no nos han afectado. Ni físicamente, ni económicamente, ni moralmente. Probablemente mucha gente esté tirada, sí, pero porque se ha alejado de Dios. Porque ha permitido alejarse de Dios. Porque Dios nos aleja de nosotros. Nosotros nos alejamos de Él. Entonces, mis hermanos, de verdad, en esta tarde no los exhorto yo. Los exhorta Cristo Jesús. Que realmente ya nos dejemos de ser tan tibios. Que dejemos la simpleza. Que no con tan poquito que hagamos ya nos sientamos satisfechos. Hay mucho por hacer, hermano. Pero mucho, demasiado. Entonces, realmente, no sé, hermanos, a veces haciendo esta prédica, yo le decía al Señor, es que de verdad, hay veces que con tan poquito nos sentimos ya tan llenos. ¿Por qué creen que le dijo, apacienta a mi iglesia, a mi pueblo, a mis ovejas? Enséñala, prepárala, instrúyela, capacítala, dótala. Porque es necesario, hermanos. Es necesario que estemos avistados, que estemos preparados, que no todo nos parezca mucho. Porque esa es nuestra forma a veces de pensar. Que con tantito que ya brilla con eso ya, wow, no, es verdad, qué buena soy, qué linda soy, qué espiritual soy. No, hermanos. Jehová dio a su Hijo, dio a Cristo Jesús en salvación de nosotros, para pagar nuestras deudas. Lo que nosotros debíamos, Él lo pagó. Y cualquiera de nosotros no daríamos un hijo. No lo daríamos. Deberíamos de ser verdaderamente tan compenetrados con Dios, de verdad sabiendo lo que estamos haciendo para podernos entregar. Mas Jehová y a su Hijo.
porque sabía que lo necesitábamos, porque sabíamos que si Él no nos rescataba, nos íbamos a perder. Pero aún teniendo esa salvación tan grande, ya nos fue predicado, hermano. Si no nos ponemos alertas, abusados, nos vamos a quedar mal. Tenemos verdaderamente que tener esa conciencia. Y hoy por hoy, ¿qué dice en Juan 10:11? Mago, por favor. Juan 10:11. Capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Ahí está, mis hermanos. Yo soy el buen pastor. Y su vida da por las ovejas. Realmente, mis hermanos, ahí está nuevamente ratificando que quién fue el gran y buen pastor. ¿Quién dio la vida por nosotros? Cristo Jesús. Y nosotros, por lo menos los que tenemos un llamado al pastorado, ¿estaremos dispuestos a dar la vida por las ovejas? Yo sé que no es fácil, porque ni para Cristo fue fácil, porque estaba en caridad de humanos. Pero aún con todo y eso no desistió. No desistió. Dijo, va, pues sí, necesito hacerlo. ¿Qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros para tener esa decisión, ese arrojo, ese decir, Realmente son circunstancias en las cuales Dios nos pone para que verdaderamente sopesemos, nos demos cuenta que a veces los que están enfrente de nosotros solamente saben lo que traen cargando, solamente saben con lo que se enfrentan, solamente saben verdaderamente cómo adentrarse en nosotros, cómo hacernos entender que están aquí al frente por amor. Por amor. Y cada uno de nosotros sabemos y conocemos la calidad de cada pastor por donde hemos pasado. Y precisamente por eso Dios nos mueve. Para que verdaderamente nos demos cuenta quién verdaderamente está dispuesto a dar la vida por nosotros. Porque cuando Dios levanta a un pastor, y que es por amor, lo recibe el pastor con amor, que lo recibe con ese gozo, no como una carga ni como un peso, sino lo recibe con ese amor. ¿Nosotros lo agradecemos? Nosotros verdaderamente decimos, wow, Él se pone como sombrilla por nosotros. Él recibe todo lo que tenga que recibir por nosotros y lo estamos agradeciendo, lo estamos valorando. Eso cada uno de nosotros tenemos una respuesta en lo más íntimo de nuestro corazón hacia el Señor. Entonces, mis hermanos, tenemos que verdaderamente reflexionar, pensar, sopesar
y valorar a nuestros pastores, porque sabemos que no es fácil, nada fácil. Nosotros lo podríamos ver desde un punto de vista, no, pues hace esto, hace aquello, hace esto. Físicamente probablemente no, pero ya espiritualmente, ya tener que entrar a la cámara del Señor y estar intercediendo por cada una de sus ovejas, estarse poniendo como paraguas por cada una de sus ovejas, yo creo que sí es un punto muy importante reflexionar, mis hermanos, porque a veces somos tan así, tan suavecitos de decir, ay, ¿qué puede ser esto? ¿Qué puede ser aquello? No, mis hermanos. Yo sí sentí, cuando Dios me estaba entregando, que verdaderamente a veces somos malagradecidos. Y ese malagradecimiento ni siquiera se lo lleva el pastor, se lo lleva Dios. Porque Él es un vaso, un intermediario, por el cual va a recibir para entregárnoslo a nosotros. Pero cada quien sabe su condición, de cómo recibimos, cómo nos metemos, qué hacemos. Y hoy por hoy les puedo decir, no es nada fácil, hermano. Nada fácil. Al contrario. Yo le comentaba a Dani, esta vez me costó o que no tanto. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos que abrir más nuestros oídos, nuestros sentidos, para que audiblemente escuchemos a Dios y podamos escuchar verdaderamente lo que estamos recibiendo. Que no haya confusión, que no cuidemos de no ponerle, como dicen por ahí, de nuestra cosecha, porque es lo peor que se pudiera hacer. Intentar modificar lo que Dios entrega. Eso es yo creo que lo más garrafal que podríamos hacer. Intentar poner un poquito de uno. Es que, porque muchos, yo escuchaba más tiempos atrás. Es que, no inventes. La predicación fue para mí, es que trae el pastor conmigo, que me conoce. Y yo oía, ¿no? Estaba yo recién convertida. Y yo decía, ¿a poco sí de veras? ¿A poco sí el pastor haría eso, no? De ocupar el púlpito para, no sé, a X decirle sus defectos, o en qué está mal, o qué está haciendo mal, y así lo decían con tal convencimiento, es que no, esa predica, la verdad es que, pues no creo que haya sido para mí, pero, pues es que tiene las características. Híjola, yo me quedaba así, como diciendo, ¿de verdad? No lo puedo creer. Y así al paso del tiempo, pues ya, ¿no? Va uno caminando, escuchando, viendo, va creciendo uno, lento, despacio, como sea, ¿no? Y sí, empecé a sentir también esto, hermano. Pero cuando yo lo empecé a sentir eso, el Espíritu redarguyó mi corazón y decir, no es el pastor, es el Espíritu Santo. Dios te está hablando a ti. Dios te está alertando de cuál es la tal circunstancia, situación. No le eches la culpa al pastor. El pastor es un vaso que recibe y entrega. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta. ¿Y cómo le hace para recibir? ¿Y cómo le hace para ser tan certero? ¿Y cómo le hace para saber que cual o tal tiene la situación que le nombraron? Y yo me quedaba así como que, no, es que no lo puedo creer. Pues ahora lo vivo y lo creo, y lo ratifico, que verdaderamente ese es el trabajo o chamba que tiene el pastor. ¿Por qué? Porque él cuida las ovejas, porque él las guía,
porque Él es el que está al frente de lo que Dios le entrega, de lo que Dios le da. Y que entonces, hoy por hoy, mis hermanos, tendríamos que ser aún más agradecidos, porque está a la derecha con nosotros, delante de Jesús, como Jesús está delante del Padre. Que siempre, en cualquier o tal circunstancia, tiene que estar. O que si nos pasa algo, corremos. O que si sentimos algo, vamos. O que si, así, ahí estamos. Pero entonces en ese momento sí lo vemos como nuestro pastor. Y cuando no lo necesitamos, aquí. Esto nos dice el Señor. ¿Van a obedecer o no van a obedecer? ¿Van a creer o no van a creer? Porque fue puesto por mí. Y por lo menos todos los que estamos aquí sabemos que sí es cierto. Porque por cada uno de nosotros ha salido por nosotros. Porque así se lo ha pedido el Señor. Entonces, mis hermanos, de verdad que sí tenemos que ser elocuentes en lo que se está viendo, en lo que está entregando el Señor. Porque verdaderamente, a veces por eso hay las circunstancias que vivimos, por no honrar al Señor. Porque pensamos que honramos al pastor. Sí, lo tenemos que honrar, porque fue puesto por Dios. Y porque Él sabe por nuestras circunstancias, y porque Él nos cuida, y porque Él nos protege, a través de lo que le es entregado del cielo, a través de Cristo Jesús y del Espíritu Santo. Entonces, sí, hermanos, tenemos que hacer más conciencia y dejar de ver al hombre, y a partir de ya, a través del pastor, ver a Dios, sentir a Dios, glorificar a Dios, exaltar a Dios, honrarlo, adorarlo. Porque muchas veces por eso nos frenamos. Ay, tú crees, tú piensas. No, hermano. Todos tenemos que tener esa conciencia ya, de sujetarnos, de verdaderamente hacer esa conciencia. El Espíritu Santo ha estado pasando muy fuertemente en Tabernáculo. Muy fuerte. Y aún esperamos más, hermanos. Esperamos más si realmente el día de hoy salimos con el convencimiento de que tenemos que obedecer, de que nos tenemos que sujetar, de que tenemos que hacer lo que se nos está pidiendo, sin cuestionarlo, solamente obedeciendo. Y ya, en el camino nos vamos a dar cuenta cuál va a ser la retribución. ¿Qué nos dice en Jeremías 3:15? Evelyn, por favor, ¿me ayudas? Capítulo 3, versículo 15. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Cómo ven? ¿Lo puedes repetir más fuerte, por favor? 3. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Pues yo creo firmemente, mis hermanos, que el pastor que ha sido levantado aquí tiene las características. Yo no sé qué opinan ustedes, ¿no? Tiene las características. ¿Están de acuerdo o no? ¿No? ¿Y? Entonces, mis hermanos, ¿por qué no obedecer?
¿Por qué no sujetarnos? ¿Por qué no hacer lo que Dios nos está pidiendo? Tenemos que ser sabios, entendidos, para poder obedecer a Dios en cuanto a la cobertura espiritual que opera a través de los pastores, levantados por Dios, que tienen el llamamiento y el don y el anhelo y el amor para con Dios. Yo sí lo veo, mis hermanos. Yo sí lo he recibido. Sí se ha manifestado en mi vida. Yo sí lo creo. Porque realmente, era como yo les comentaba al principio, nunca nos hemos metido en los zapatos. Y saber qué sienten, qué necesitan, cómo están. Yo sé que Dios ve por ellos. Que dice la palabra en la Escritura que el que trabaja para la hora come de su mesa. Y eso es una bendición que yo creo que los que hemos trabajado la tenemos. Pero aún con todo y eso, mis hermanos, tendríamos que estar más expectantes de sus necesidades. Porque muchas veces, y lo he oído, a pesar de que tengo a Dios, me siento solo. Por eso Dios formó una congregación y dijo estar unánimes en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Entonces, realmente la exhortación que a través de esto, de esta palabra, nos hace Dios es que verdaderamente nos interesemos más también de nuestro pastor. Que también no nada más estemos recibiendo, también a quedar. Porque yo sé y me queda claro que Dios da y amamos. Tres cosas que necesitan saber que les amamos, que necesitan saber que estamos con Él, que necesitan saber que no están solos, que también podemos cargar sus cargas, llevar sus cargas. Y eso es lo que el día de hoy, de verdad, mis hermanos, el Señor está bien anhelando, bien expectante de cada corazón, de cada uno de sus hijos. Que salgamos con el claro convencimiento, mis hermanos, pero también es necesario ver con nuestro pastor. Que no nada más estemos recibiendo de nosotros, que siempre estemos pidiendo, no mis hermanos. Que nosotros también tengamos ese corazón, tengamos esa disposición de poder también ser nosotros para ellos, ayudar con sus cargas, ayudar con lo que día a día también se enfrenta, porque sin duda sí Dios se manifiesta fuertemente con ellos. Cuando Cristo se iba a ir a la cruz, se sintió solo. Buscó a sus discípulos. ¿Quién estaba ahí? ¿Cuántos eran? Entonces, hermanos, hay que hacer una conciencia también, hermanos, de que tenemos que también darlo de nosotros. No nada más es, también hay que dar. Que sea un pastor, hay que ser como Dios, recibir y dar, recibir y dar. Porque también eso es muy bueno. Porque también nosotros buscamos tener una bendición. Y no dar porque Dios me va a desafío, porque Dios me va a destituir, ¿no? Porque dijo la palabra de Dios, es mejor dar que recibir. Y realmente, mis hermanos, hay que aprender a dar más que recibir. Porque dice que hay más dicha en dar que recibir. Entonces, realmente, hermanos, yo el día de hoy, de parte del Señor, les exhorto y les invito a que verdaderamente propongamos en nuestros corazones, hermanos, servir. Porque a través de que nosotros recibamos al ministro, al pastor, le estamos sirviendo a Dios. Y todo lo que hagamos va a ser para Dios. Siempre honrando y glorificando a Dios.
buscando la honra, buscando la exaltación para Dios, hermano. Y esa es a veces la parte que a veces no entendemos, esa parte que no digerimos. Y la parte que tendríamos que proponer en nuestros corazones, siempre buscar la honra y la gloria para Dios. Pero hay formas de hacerlo, hermanos. Hay formas. Y lo podemos hacer empezando por honrar a nuestro Padre. Para que también por medio de eso sea honrado Cristo y Jehová. Y tenemos que aprender, hermanos. Tenemos que aprender a hacerlo. Dani, ¿me puedes ayudar con Ezequiel 34, 23, 24, por favor? Sí. 23. De versículo 23 y versículo 24. Dice, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Amén. Esto es una muestra, mis hermanos. ¿Quién fue David? Obviamente, humanamente, lo juzgamos, pues, tuvo muchos errores, hizo cosas que realmente a los ojos de Jehová debía de. Pero conocía su corazón. Y no de balde dicen que tiene un corazón conforme al de Dios. Y cuando él tomó el pastorado, fue el mejor. Entonces, en realidad, mis hermanos, estamos quedando de ver por mucho. Y hoy es realmente un buen día para redarguir nuestro corazón y para verdaderamente arrepentirnos de lo que hemos venido haciendo mal. Por no tener la conciencia de saber que tenemos un pastor levantado por Dios, un pastor que ha cubierto las características de las cuales espera Dios. Que tenemos que verdaderamente verlo espiritualmente. No como hombre, hermano, porque como hombre somos bien osados. Y la boca ni se diga más. Entonces, la boca no es fácil de manipularla. Y eso es lo que hoy nos está pidiendo el Señor. Tener cuidado de nuestros labios. Tener cuidado de nuestros ojos. Tener cuidado de nuestros oídos. Porque a través de todo, de esos sentidos, o lo hacemos para bien o lo hacemos para mal. Cuando lo hacemos para bien, gloria a Dios. Pero cuando lo hacemos para mal, si buscamos para nosotros mismos. Pensando en que vamos a dañar a alguien, sin darnos cuenta que nos dañamos a sí mismos. Entonces, en verdad, mis hermanos, yo los exhorto que, de verdad, estoy muy reiterativa, pero es que la verdad son cosas de las cuales ya no podemos dejar pasar por alto. Ya no podemos estar en ese confort. Ya no podemos estar pensando que lo estoy haciendo bien, que esto, que aquello. No, mis hermanos. Porque si Dios nos hizo imagen y semejanza, ¿por qué no vamos al blanco? ¿Por qué si dice que somos sus hijos? Somos desobedientes. Tendríamos que dejar que ellos nos guiaran. Con nuestros padres, cuando estábamos pequeños, pues porque nos amedrentaban, y porque nos castigaban, y porque más que bien ahí vamos obedeciendo, ahí vamos haciendo las cosas. Hoy por hoy necesitamos eso, mis hermanos.
Hoy necesitamos que nos estén pisando en los talones. Yo creo que no. Yo creo que no, porque Jesús, con ese inmenso amor, tan dócil, tan humilde, tan paciente, tan amoroso, tan misericordioso, o nos quedamos acostumbrados a que si no cumplíamos, duro, con la chancla, con el cordón de la plancha, yo recuerdo que hasta con un mensaje. Hiciera eso porque pues me salía, me brincaba las trancas, ¿no? No era por tan buena gente, porque no era porque se le ocurría a mi mamá, ¿no? Pues porque honestamente sí me pasaba, ¿no? Pues me tenía que corregir de alguna manera, ¿no? Me tenía que corregir de alguna manera para que yo, si no era con palabras, con hechos. Las palabras que se dicen por aquí salen por allá. Y ya cuando me daban, decían, no, sí me lo di un montón, no, ya sabes que sí, ya, ahora sí ya me voy a portar bien. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Hoy quieren eso? Hoy quieren que verdaderamente, yo sé que tampoco no lo va a hacer porque es un Dios de verdad, bien hermoso. Pero no hay que desesperarlo. No hay que hacer cosas que verdaderamente diga, es que ya, ahora sí, ya me cansaron. Yo pensaría que no va a suceder por su forma de ser, por su forma de actuar, por el corazón que tiene. Porque emana amor y amor. Pero aún con todo eso, sí le gustamos o no estamos ira. Y no es ira para corrección, porque es como les digo, mi mamá me corrigió, como yo lo pedí, porque me hablaba y me decía, pero no, era yo bien rebelde. Entonces, ¿qué me decía? Pues ya me cansaste, pues ándale. Ay, no, sí creo que ahora sí ya me voy a portar bien, ahora sí ya me voy a portar bien. Y eran promesas, ¿no? Porque reincidía. Hoy de la misma manera nos enseñó. ¿Lo van a hacer a mi forma o lo quieren hacer a su forma? Como dicen por ahí, ¿a la buena o a la mala? Hasta no están de elegir, hay opciones. Dice que los que están levantados como pastores, o los que va a levantar como pastores, los pastores deben de amar a Dios, para ser llamados deben de aceptar su llamado por amor a la grey, como Dios ama y porque le pertenece solo a Él. Por eso les decía a mis hermanos que este mensaje lleva doble intención, para los que ya son y para los que van a ser. O para, más bien, ratifico, para los que vamos a hacer. Realmente creo que el Señor es muy puntual y nos está diciendo que el pastorado no es para todos, pero para los que va a hacer, de verdad tenemos que tener un corazón dispuesto, muy dispuesto a dejar que Él nos haga, nos enseñe, nos muestre. Y por sobre todo, si levanta a alguien como pastor, es porque sabe que tiene el corazón. Porque sabe que va a amar a sus ovejas como si Él mismo las amara. Porque sabe que va a hacer con sus ovejas como si Él mismo lo estuviera haciendo. Y esa es la parte que de verdad a mí sí me siembra. Porque si nos está levantando como tal, es porque podemos. Y es porque tenemos todo para hacerlo. Y en verdad es que creo que aquí hay más de eso. Y pues
Mis hermanos, yo solamente les quiero decir que Dios nos ama de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que lo sigue va a tener la vida eterna. Pero no es tanto abrazo como Dios, sino que sigamos paso a paso lo que dice. Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree tenga vida eterna. Y tenemos que empezar por creer. Tenemos que empezar a seguir por confesarlo. Por hacer verdaderamente lo que el día de hoy nos está pidiendo a cada uno. No es, yo se lo repetí y se lo decía, es que no es para todos el pastoral. Pero sí hemos levantado en diferentes áreas y categorías. Y que ya no podemos seguir postergando, mis hermanos, ser y hacer lo que nos está pidiendo. El tiempo se está acabando. Y hay mucho trabajo, mucho que hacer. Mucho. La miel es mucha, los obreros son pocos. Entonces, realmente, mis hermanos, tenemos que meditar mucho en esta parte. Meditar, pero verdad, hasta conciencia. A conciencia. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué necesitamos? ¿Qué es lo que nos está frenando? ¿Qué es lo que no nos deja? Y eso, delante de Dios, cada quien se lo vamos a preguntar, ¿no? Y Él va a contestar. Y Él realmente lo que está esperando es que realmente lo escuche. Al preguntar a nosotros poder escuchar, ¿qué es lo que nos va a decir? ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos? Creo que eso va a ser un reto de cada uno de nosotros. Cuando le preguntemos a Dios, poder escuchar. Creo que eso es un reto y creo que va a ser lo más bonito que nos sucede. Quien lo escuchaba y ya no lo escuchó, volver a escuchar. Quien no lo escuchaba, escucharlo. Entonces, realmente, mis hermanos, creo que el Espíritu de Dios está moviendo muy fuerte en medio de nosotros. Muy fuerte. No hay que dejar que no, al contrario. Hay que hacer lo que suba más, para que podamos tener llenura en nuestros vasos, para que podamos estar llenos. Y realmente, hermanos, hay que hacer lo que nos está pidiendo. Hay que verdaderamente ponernos las pilas y hacerlo, hermanos, hacerlo, porque de que se puede, se puede. Porque tenemos cada quien un anhelo. Cada quien tenemos un anhelo. Y Dios lo conoce. Y que ese anhelo no se quede ahí guardado, que salga, que surja. Y que realmente podamos honrar a Dios con nuestra vida. Porque eso es lo que está esperando. Que lo honremos, que lo alabemos, que lo exaltemos, que lo glorifiquemos. Aquí, adentro, afuera, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, o donde nos paremos, con la familia. Que realmente ahí es donde se ha exaltado el Señor. Con nuestras vidas, con nuestros testimonios. Porque eso es lo que habla más, un testimonio que una palabra. Entonces, mis hermanos, de verdad, esta tarde les pido que verdaderamente no lo echen en saco roto, que lo puedan retener en sus corazones, que lo puedan sellar, tatuar en sus corazones, para que no vayamos así nada más. Ahorita nos hablan, nos llevamos a nuestra casa y pues fue una práctica más. No, mis hermanos, lleva
de verdad que lleva algo bien importante para nosotros en nuestro corazón, este mensaje. Que lo podamos asimilar y que lo podamos poner por obra. Y que hagamos lo pertinente y lo oportuno, para que verdaderamente podamos exaltar con nuestra vida, adorarlo, glorificarlo, honrarlo con nuestros testimonios. Claro que recibe la adoración, la exaltación, la alabanza, pero verdaderamente que hoy nos derramen, así como ella se derramó ahorita, de nosotros también. Que sigan llenando este vaso, que se derrame el Espíritu Santo en cada uno. De verdad, eso es lo que Dios anhela. Yo también. Y hoy verdaderamente, hoy descubramos lo que Dios está pidiendo que descubramos a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Les agradezco mucho por su atención, mis hermanos. Bendigo sus vidas y que verdaderamente lo podamos seguir exaltando. Que pidamos al Espíritu Santo que siga fluyendo, que siga fluyendo, que siga fluyendo más. Para ahorita que empezamos la alabanza, que siga manifestando más fuerte en cada vida y puedan recibir cada uno de ustedes lo que Dios está pidiendo para cada uno de ustedes, hermanos. Que es el ministerio. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Todavía no detengo la predicación que se está grabando en el video, porque creo que es importante generar un poquito de contexto o perspectiva, que es una de las palabras que más me gustan con respecto a poder entender cuando Dios habla. Lo primero que quiero decir y que quiero que quede sentado en el video es, obviamente le agradezco a Dios que ponga ese tipo de palabras desde las predicaciones anteriores, tratando de reivindicar y de apuntar a una situación con respecto al ministerio que ejercemos. Eso lo agradezco de parte de Dios. Más sin embargo, todo lo que sea de honor, todo lo que sea de gloria, siempre es para nuestro Señor. Amén. Entonces, eso tiene que quedar grabado, eso tiene que quedar constatado. No se está buscando ninguna gloria al hombre, no se está buscando ninguna intención en donde humanamente o en vanagloria sea expuesto un ser humano, porque el único que se debe llevar nuestro honor, nuestro reconocimiento y toda nuestra devoción es Jesucristo. Amén. Amén. Espero tú también lo puedas guardar así en tu corazón. Mas sin embargo, entonces dejo aclarado obviamente ese punto que es de bendición, para pasar a generar un poquito de contexto. Estamos en una situación, mis hermanos, mundialmente hablando, como iglesias de Jesucristo, porque solo lo puedo decir así, y ahí hago un paréntesis a los que están viendo el video. Estoy hablando de iglesias de Jesucristo, no estoy hablando de iglesias, porque es importante que entendamos, en el nombre de Cristo Jesús, que no porque tenga un título de iglesia o no porque tenga un título una persona de ministro, de pastor, de presbítero, de lo que sea, significa que es algo que procede de Dios. Alguna vez me acuerdo perfectamente un testimonio que comentaba una persona que recién se convirtió al Evangelio y hablaba, esta persona es de color afroamericano, su piel, y en ese sentido, cuando él se convirtió al Evangelio, pues inmediatamente el gozo que le llenó su corazón, buscó inmediatamente quererlo compartir con alguien que también adorara o buscara a Dios de una manera similar. Entonces esta persona, no sé si de ascendencia afroamericana, simplemente lo digo por el color de piel, estuvo buscando y buscando y buscando un lugar a donde poderse congregar, un lugar a donde poder adorar a Dios. Y a lo lejos, en un domingo, caminando por la calle, escuchaba que había cantos de alabanza y que había cantos de adoración y que había mucho júbilo y mucha euforia y mucho grito, queriendo buscar a Jesucristo y queriendo buscar a Dios, aparentemente en un lugar. Inmediatamente él dijo, bueno, entonces pues yo me voy a acercar, yo me voy a meter, yo también quiero gozarme con esos hermanos que están ahí adentro.
En cuanto entra, se topa con un ujier, con algún diácono, con alguna persona que estaba encargada de la puerta. Inmediatamente le dice, oye, ¿y tú a dónde vas? No, pues es que escuché desde lejos, fíjate que ayer el Evangelio lo leí en mi casa y me impactó y me acabo de convertir y creo en Jesucristo y estoy escuchando que aquí se canta y aquí se adora a Jesús y aquí se adora a Dios. Quiero conocerle, quiero también externarle mi devoción, mi gozo, mi euforia, mis ganas de quererle alabar. Y el de la puerta le dijo, bueno, sí, sí, efectivamente aquí nosotros hacemos eso, pero tú no puedes pasar. Oye, ¿cómo que yo no puedo pasar? Sí, claro, esta iglesia es para blancos, no para negros. Esto lo impactó. Y obviamente a 2, 3 cuadras de estar llorando desde que se le cerró la puerta, se sentó y narra, porque así lo cuentan en la anécdota, que estaba profundamente conmocionado, profundamente llorando delante simplemente de la calle. La gente pasaba, lo veía con desprecio y una persona se sentó a su lado. Y dijo, ¿qué tienes, amigo mío? Dijo, ¿qué tengo? Pues que en esta semana Dios me tocó a través de la Biblia, a través de su Espíritu Santo, me tocó y me convertí y me arrepentí de mis pecados y de repente algo pasó en mi corazón que yo quería alabar, que yo quería bendecir, que yo quería gritarle a la gente cuál era mi decisión y que ya había cambiado. Y me topé con un sonido que me hizo llegar a un lugar que dice iglesia y ahí en ese lugar estaban cantando, estaban diciendo, pero no me dejaron entrar. ¿Y por qué no te dejaron entrar? Porque soy de piel negra, de piel oscura. Dice, ay, amigo mío, no te preocupes. Se voltea, obviamente, porque le secan las lágrimas, el que estaba a su lado, y le dice, no te preocupes en verdad, porque a ti no te dejaron entrar, pero yo que soy Jesús, tampoco a mí me dejan entrar. Dijo, vámonos. Y simplemente se encaminaron a otra cosa. A veces así pasa, y por eso lo mencioné en el video, me tomó un poquito de minutos para mencionar esta anécdota, porque a veces creemos que porque se dice que es iglesia, o porque se dice que es hermano, o porque se dice que es pastor, o porque es apóstol, o que es profeta, el título que se antepongan, los que se quieran anteponer un título, a veces creemos que eso es lo que verdaderamente pesa, y que porque tienen ese título, entonces Dios los respalda. Y en mucho tiempo, antes incluso de empezar el ministerio, yo me di cuenta que eso no es cierto. Que lo único que de alguna manera Dios puede respaldar es una vida que vive conforme a lo que Dios pide. Eso es lo único. Entonces, por eso de alguna manera yo te invito a reconocer el contexto de lo cual Dios hoy te está invitando a que reconozcas. Número 1, que el tiempo, el que estamos viviendo como humanidad, es un tiempo en donde Dios está examinándolo todo. Y al examinarlo dice, esto es bueno, esto es malo. Pero lo interesante de poder diferenciar entre lo bueno y lo malo de lo que Dios hace es que hace una separación. Y cuando Dios se atreve a hacer una separación, así como los pasajes de Jeremías, así como los pasajes de Ezequiel, en donde dice, pondré un pastor conforme a mi corazón, es porque Dios entonces va a meter su mano. Y entonces los que están viendo este video, Iglesia Tabernáculo de David, tendrás que entender lo que Dios te está invitando a que entiendas con este tipo de predicaciones, con este tipo de palabras, con este tipo de fuerza espiritual de parte de Dios. Número 1, que en aquellos lugares, y hoy tengo fuerza en el nombre de Cristo Jesús para poderlo decir, pero espero que obviamente lo reciban en el nombre de Cristo Jesús, porque es palabra de Dios, aquellos lugares que verdaderamente le pertenecen a Dios, porque hay iglesias que no le pertenecen a Dios, y no estoy hablando de iglesias del diablo, estoy hablando de congregaciones o lugares en donde, así como a esta persona de ascendencia a lo mejor afroamericana, Jesús le tuvo que decir, oye, pues a mí tampoco me dejan entrar, se decía iglesia, ese lugar, pero ni siquiera dejaban entrar a Jesús, entonces no es iglesia de Cristo. Pero entonces digo, y hago un apartado, a los que somos iglesias de Jesucristo, esto sí lo está haciendo Dios. Y ahí sí tiene injerencia. Porque alguno dirá, bueno, si Dios gobierna sobre todo el mundo, ¿por qué no lo hace con las iglesias satánicas? ¿Y por qué no corta? ¿Y por qué no hace? ¿Y por qué no derriba donde hay idolatría?
porque primero el juicio empieza por la casa, eso lo dijo Pedro. Y de alguna manera donde Dios controla y tiene gobierno es en su reino. En su reino sí tiene gobierno. Fuera de él gobierna el príncipe de las tinieblas, hasta lo que Dios le permita gobernar. Pero entendamos esos protocolos de autoridad que Dios mismo instituyó. Entonces, si retomamos entonces el principio de que donde haya iglesia en donde Jesucristo gobierne, si verdaderamente es iglesia de Jesucristo, va a hacer una cosa. Va a cortar con el pastorado que sea incorrecto delante de su presencia y va a poner un pastor conforme a su corazón. Eso es lo que nos fue predicado el día de hoy. Amén. Pero ojo, esto es bastante interesante porque el ministerio tabernáculo de David trata siempre de reproducirse y estamos viviendo un proceso en donde Dios está esperando que Pati, que Juan Carlos, que Daniel, que Zenaida, que Margarita, está faltando algún ministro, que Carla, que Nicole, que Marta, mi esposa, que Zenaida, no me faltó nadie más, que ellos suban a la talla de un pastor conforme al de Dios. Y si entonces esto es de Dios y lo que se está siendo predicado es verdaderamente palabra de Dios, Dios está evaluando si verdaderamente son conforme a su corazón o si son conforme al corazón de cada quien. Porque obviamente terminando el proceso de evaluación él dirá, discúlpame, yo no puedo permitir que mi pueblo, que tiene ganas y ansiedad de mi palabra y de mí, Dios no lo puede permitir. Si Jesús es el buen pastor, imagínate el Salmo 42 a los ojos de Jesús. Como el ciervo brama por las aguas, así mi alma clama por ti. ¿Eso nos pasa como ovejas? Amén. Pero ahora imagínate que entonces Jesús, el buen pastor, como el ciervo clama por las aguas, así mi alma clama por ti. Ok, clamas por aguas, pues yo te voy a dar atole con lodo. ¿Te imaginas a un Jesús así? Tú eres oveja y clamas por aguas, pues te voy a dar aguas residuales. No, Jesús no es así. Jesús es el todo amor y Padre, el Padre celestial que es nuestro sustentador, pues por eso no negó nada y entregó a su Hijo Jesucristo, amén. Entonces, ante esa realidad, Jesús, que examina sus iglesias, no puede esperar ya, porque el tiempo pasa, no puede esperar que sus pastores y sus ministros, y ahí me subo, seamos discordes a su voluntad. No puede esperar eso. Y por eso es tristemente lo digo, en este periodo de cuarentena, por eso muchos pastores se han ido. Porque no son conforme al corazón de Dios. Y eso es duro. Pero entonces ahora me aboco a entender, la verdad, con el David, ¿dónde estás parado? Porque él está esperando entonces que los ministros, y nuevamente los menciono, Margarita, Zenaida, Carla, Nicole, Daniel, Juan Carlos, Pati, ¿me está faltando alguien? Marta, que es el proceso que hoy están viviendo. Yo por eso les había dicho, y por eso lo estoy dejando grabado, porque a veces no se entiende entonces lo que se está subiendo en grabación. Ellos están en un proceso en donde están siendo examinados de parte de Dios. Y los está invitando a ser como Jesucristo, como el buen pastor. Eso es lo que yo quiero dejar aclarado en esta predicación hermosa. Porque el mensaje viene de parte de Dios. Y sigue diciéndoles, ¿dónde estás parado? ¿Eres un pastor conforme a mi corazón? ¿Realmente lo eres? Analízate, y analízate tú también en el nombre de Cristo Jesús si estás viendo este video. Porque Dios no se tienta el corazón, a lo mejor Jesús sí por su gracia, pero Dios no se tienta el corazón de raer de la tierra a quien no da la talla para estar delante de su presencia ministrando. No se lo tienta. Dios dice que es justicia y tiene que ser justicia. Dios dice que a las 12 tiene que salir el sol y a las 12 tiene que salir el sol. El sol le obedece. Entonces, hijos de Dios, entendamos ese proceso. Pero también entiende el proceso, no solamente para el tabernáculo de David, sino para las demás iglesias. Si tú eres un congregante, porque ahora hay que entenderlo sobre la base del congregante, ya se entendió entonces en perspectiva lo que Dios está esperando de los ministros.
Pero hay que entenderlo sobre la base del congregante. Si tú eres un congregante, que tienes un pastor, y también lo digo aquí, si tú eres un congregante, que tienes un pastor conforme al corazón de Dios, y no te sujetas, y no te sometes, y no obedeces, y no sabes también transmitir lo que en la palabra de Dios dice, cómo debes de ser para con tu pastor, entonces sí, Dios te dará un pastor conforme a tu corazón. Porque lo hizo con el pueblo de Israel. Tenían al profeta Samuel conforme al corazón de Dios. Y hablaba y decía y juzgaba y pero de repente se le ocurrió al pueblo decir, no, esto de que ya Dios hable, pues no, muchas gracias, yo quiero un pastor, yo quiero un rey, conforme a mi corazón, Samuel, como el de las demás naciones, que me permita pecar, porque eso de no pecar pues está mal, que me permita unos drinks, que me permita ser lujurioso, que me permita divorciarme, que me permita tantas cosas, que los ministros permitan. Entonces Dios dirá, bueno, no es porque el pastor sea incorrecto, sino porque las ovejas desean un pastor conforme a eso. Tanto, diría el Señor proféticamente, ha contendido mi corazón con ustedes, que entonces te voy a dar un líder conforme a tu corazón. Y eso es de alguna manera los procesos que estamos viviendo como iglesias de Jesucristo, nuevamente digo. No porque tenga el título de iglesia de Jesucristo, entonces es iglesia de Jesucristo. Tiene que estar amparado porque Jesucristo gobierna en ese lugar. Y si está gobernando, entonces, ministros, seamos como el buen pastor, que es Jesucristo. Ovejas, seamos como el buen hijo, que es Jesús, obediente hasta la muerte, sin refutar instrucción. Entonces tenemos ahora sí un comparativo, porque Dios ha estado hablando esto. Y no solo a Tabernáculo de David, sino porque se está quedando grabado, y estas predicaciones están llegando a más personas, a más iglesias, a más ministros y también a más ovejas. Si tú eres un verdadero hijo de Dios y un verdadero ministro de Dios, sopesa esto en tu corazón. Porque lo que Dios está esperando es que seas excelente, que seas irreprensible, se nos decía. En la mañana recibí palabras. ¿La quieres dar? Bueno, por mi parte, ya cuando termine Dani de entregar la palabra, que le cedo el micrófono, vamos a pasar a la alabanza y espera que el Señor siga fluyendo. Amén. Espera que el Señor siga fluyendo. Porque eso sí, aumentamos el fuego, ¿verdad, Pat? Amén. Aumentamos el fuego para Dios. Le echamos más leña al fuego. Amén. En nombre de Cristo Jesús. Pues recibí palabra en la mañana y ahora entiendo que pues creo que es prudente darla. La palabra como tal, el versículo, y creo que también va principalmente para los ministros y en segundo a la iglesia, es Isaías 29:13. Muchos ya lo han escuchado, muchos se les va a hacer familiar, y lo que dice es, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Nuevamente poniendo en contexto el versículo, viene de decir en Isaías 29:10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y para intentar resumirla un poco y no alargar un poco el tema, creo que lo que yo entiendo es el primer paso y siguiente paso de parte de Dios es aquellos que sigamos solamente honrándolo de palabra o solamente de boca hacia afuera y no realmente un corazón que entre semana esté honrándolo y siguiéndolo. El siguiente paso, por lo que entiendo, es desaparecer la palabra profética de los profetas, ¿no? Poner un velo sobre los videntes, y pues de ahí el siguiente paso sería, como estamos viendo, desestimarlo, o pues solamente cada quien terminaremos donde tu corazón te lleve. Pero Dios está diciendo,
están a tiempo todavía de realmente examinar sus corazones, y aquellos que no estén conforme a mi corazón, pues solamente no se extrañen si de repente la palabra que reciben no es mía, ¿no? Y si de repente dejan de tener visiones o dejan de tener palabra profética, porque pues no está siendo advertido, y creo que es de parte de Dios el que se libere la palabra y que sea pues vigente, ¿no? Amén. Digo, se sigue grabando y esto es, yo creo que es de Dios, y entonces se está sintiendo que el Espíritu Santo está empujando, porque el tiempo de Dios, no el tiempo del tabernáculo de David, ni tampoco de nosotros como ministros, el tiempo de Dios es el que está empujando a que entendamos esto, porque entonces lo está por hacer, está verdaderamente por hacer esa separación. Y entonces puedo traer una palabra profética que recibió otra de las profetas de la congregación. Decía el nombre está por demás, pero se llama Margarita, solo para el video, ha predicado en anteriores predicaciones, y veía a un Jesús trayendo un cofre en la mano. No sé, lo voy a decir tal cual, si no es, me dicen si cambió la perspectiva, pero así me lo contaron, porque yo no la recibí, la recibió la otra persona, ¿no? Traía Jesús un cofre y le decía, ¿es para el tabernáculo de David o es para las iglesias? Y de repente cuando estaba por entregarlo se retraía un Jesús y guardaba el cofre para sí. Y entonces la profeta que recibió la visión decía, no Señor, dánoslo, ¿por qué te lo estás guardando? Dánoslo. Decían, porque no están haciendo méritos para que yo entregue este cofre. ¿Cuál es la respuesta de esa visión? ¿Cuál es el significado de esa visión? Lo acaba de decir Daniel, acaba de ser predicado. Cuando un ministro de Dios, cuando un hijo de Dios recibe la instrucción de parte de Dios de lo que tiene que ser hecho y no lo hace, Dios dice, ¿para qué te entrego mi riqueza? La palabra profética de Dios es lo más vital, lo digo con el corazón en la mano. Es lo más vital que tenemos después de la palabra escrita. Porque incluso la palabra profética ayuda a interpretar la palabra escrita, que es la palabra del Espíritu Santo que da a un individuo para poderla decodificar. Pero eso significa, tú que estás viendo el video y este mundo está por ser barrido, en donde sea extraída del mundo la palabra profética de Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice, tienes que hacer esto, y tú como ser humano dices, no lo hago. Ese es el resultado de un Cristo que quiere entregar un cofre lleno de noblezas y de riquezas, y dice, no te lo puedo dar, porque sigues batallando en obedecerme. Cuando ya queda prescrito desde la antigüedad que Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia. Entonces creo que es una misma voz lo que Dios está diciendo. Ministros, hijos de Dios, iglesias de Jesucristo y hijos de Dios que están viendo el video, ¿estás dispuesto a que sea quitada de tu vida la palabra profética? ¿Estás entendiendo el peso de lo que Jesús está por hacer y Dios está por hacer? Retirar la palabra profética, que ya no haya instrucción. ¿Sabes cuándo sucedió eso? Porque ya ha venido pasando anteriormente. Josué, en el último capítulo de Josué. Josué era el jerarca de alguna manera que Dios dejó instituido después de Moisés, amén. Ahí lo dice la Biblia. Y al final de su vida, no de su vida, al final de su libro dice, pero cada quien hacía lo que bien le parecía. Josué se hizo a un lado y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no puedo culpar ni a uno ni al otro. A lo mejor el pueblo dirá, no, Josué, mal líder, Moisés era el chido. El pueblo dirá eso. Josué dirá, no, pueblo de dura servir, yo no sé cómo lo aguantaste, Moisés. No sé, ¿no? Porque Moisés también vivió ese pueblo. Pero lo que sí es que Dios examina todas las cosas. Y Dios pesa todos los corazones.
Así que no importa si eres llamado profeta, no importa si eres llamado apóstol, no importa si fuiste llamado profeta, no importa si fuiste llamado apóstol, pastor, evangelista, maestro. Hoy Dios está pesando al mundo entero, pero sobre todo Jesucristo está pesando sus iglesias. Y donde no haya gente y ministros que estén sujetos a su voluntad, Él retirará su voz sin ningún problema. Queda grabado y queda acentuado. Porque una cosa también quiero decir, parecerá que yo doy los temas, o como pastor de Tabernáculo de David, yo me encargo de generar un programa de quién predica, cómo predica, cuándo predica y qué predica. No es así. Yo no me entero de los temas hasta días antes, solo porque se tiene que examinar que haya buena doctrina. Pero yo no pongo títulos, yo no pongo versículos, yo no pongo nada. Todo lo que cada quien ha entregado como ministro en este púlpito, en este altar delante de Dios, es porque lo ha recibido directamente de Dios. Eso sí te lo puedo decir. Por eso quería aclarar, porque a lo mejor los videos dirán, ay, pues estos ya están adulando al pastor. Pues no, no se trata de eso. Se trata de reconocer que tenemos a un Dios que examina tu vida y que Él es el capaz, porque Jesucristo está capacitado, Él es el capaz de decir, esto es bueno, esto no es muy bueno, o esto es malo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y vamos a alabar el nombre de nuestro Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, hermano, amigo.